23 de Tigo, 17 de personal y 28 IPTV Copaco. Así también las redes sociales que integran esta programación, a la cual denominamos Amanecer Agropecuario, que de 5 a 6 de la mañana, de lunes a viernes, les acompaña con las noticias del sector productivo. Y a propósito de noticias, hoy estamos en compañía del analista en estadísticas, matemático, docente, relacionado a la Dirección de Estadísticas y Censos Agropecuarios, es decir, una dependencia muy importante del MAC que ha ganado protagonismo en los últimos años atendiendo a la realización del censo agropecuario que nos permite actualizar las cifras que se generan desde el interior del país en relación a la actividad agrícola y pecuaria. Estamos hablando del analista matemático, estadístico, Anselmo Maciel, quien es director hoy día de esta entidad, como les decía, que tiene mucho para contarnos y ojalá podamos en una hora resumir todo lo que se viene gestando desde esa dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Buenos días, don Anselmo, ¿cómo le va? Buenos días, Freddy. Muchas gracias por este espacio para venir a contar un poco nuestras actividades desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Eh, Exactamente, nosotros somos, digamos, una unidad técnica del Ujú. Ministerio de Agricultura, la Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias. Nuestra misión y nuestra función es generar estadística del ámbito agropecuario. Está muy interesante esa función para poder de esta forma entonces poder de alguna manera dar a conocer la realidad y como mencionaban en el justificativo del censo agropecuario, sacar los números que hacen relación a un sector muy sensible que si bien es cierto socialmente pareciera estar modificándose día tras día, pues al fin y al cabo tiene una importancia vital para el funcionamiento económico y el desarrollo social, ingeniero. Sí, de hecho sabemos, y esto no es nuevo, que en nuestro país se sustenta sus exportaciones de las actividades agrícolas y ganaderas, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que generar datos y de manera oportuna y naturalmente de calidad para que la gente que está en arriba puedan tomar las mejores decisiones, ya sea desde el mismo productor hasta la gente que tiene que planificar política pública del sector. Sabemos que nuestro sector agrícola y ganadera tiene una distribución, digamos, en términos de población bimodal. Están los pequeños productores y los grandes productores. Ambos hoy en día coexisten. A Sí. veces se quiere generar algunas polémicas, pero realmente ambos son útiles porque uno se dedica a producir alimento para el país y el otro para exportar, que también Ujú. es muy importante para nuestro país porque de ahí generamos la divisa para nuestro país. Así tal cual es. Esa complementación, como bien se dice, se da debido a que no interfieren cada uno en los rubros que se desarrollan. Uno se dedica a rubros agroexportables, industrializables, el otro más bien se dedica a rubros frutihortícolas. En el único punto a lo mejor que coinciden es en los temas ganaderos, pero igual así uno se dedica a producir para el mercado internacional también, otro más bien para el mercado interno. Y a propósito del mercado interno, se está viendo bastante fortalecido el pequeño y mediano productor, atendiendo a que con la apertura de mercados, por ejemplo, se tiene una salida y menos presión a nivel local para estos productores que pueden colocarlo a sus productos fácilmente o relativamente fácil, por así decirlo, en el mercado o en el plano local. Claro, de hecho, la planificación de qué cultivar, de qué plantar es muy importante y de eso justamente se ocupa el Ministerio de Agricultura a veces en su política de generar, digamos, espacios para entregar semilla y eso Ujú, se sobrepasa un poco a veces la oferta de la producción. ujú. Pero eso es normal a veces porque el mercado nuestro también es bastante limitado, ¿verdad? Sí. Eh, a, a- a mí me gustaría ponerte en contexto, por ejemplo, el tema del censo Sí, agropecuario que se llevó adelante en el año 2022. sí. Para nosotros fue y para el país es una actividad estratégica porque generó informaciones actualizadas del sector. De hecho, nosotros tenemos, digamos, como lema que el tema del censo debería de hacerse cada 10 años. Sí. Nunca podemos hacer por el tema de los recursos que hay que conseguir para poder ejecutar un operativo tan grande. Estos son operaciones muy costosas a nivel país que hay que recolectar la información de manera minuciosa y entonces nos permitió ahora
generar nuevamente información de buena calidad del sector agropecuario y mirar un poco, digamos, cómo estamos con relación a hace 14 años que fue el anterior censo y comparar un poco la estructura productiva. Y en ese contexto hemos encontrado algunas diferencias, no muy notorias todavía, pero Ujú. ya se están dando algunas diferencias, digamos, en las definiciones estructurales del sector agropecuario. Si bien persiste la agricultura familiar como tal, se nota que en términos productivos ellos han disminuido, ¿verdad? En su producción, esa capacidad productiva. Si bien Sí. la población en cantidad aparentemente son los mismos todavía, la capacidad productiva es lo que se ha deteriorado un poco. Eso lo demuestra el censo agropecuario en términos de inventario agrícola Ujú. principalmente. Hay menos producción en cantidad de mandioca, que es el rubro más emblemático. Sí. Maíz ha dejado ellos de plantar, básicamente ya compran porotos, etcétera. Ese tipo de cosas arrojó el censo agropecuario y justamente eso era uno de los temas centrales, generar inventarios agrícolas y ganaderas a través del censo y ver un poco qué es lo que producimos más y dónde se producen eso, ¿verdad? Ese era el tema central. Entonces, de ahí un poco esos son los primeros TIC y también quienes participan en esa actividad agropecuaria Ujú. y en general. Vimos también que la participación de las mujeres han aumentado bastante, digamos, como Sí. productora. Eso fue también un tema muy resaltante en este censo. Y otros aspectos, digamos, como algo positivo, pues podemos contar también que la tenencia de la tierra, la formalidad de la tierra ha mejorado, digamos, hubo mayor cantidad de productores que con relación al censo anterior que han accedido a tierras propias, ese gracias a la campaña Linder, Sí, ¿verdad? sí. Que hizo buenos trabajos. Que es muy importante, no es lo mismo producir, digamos, en tu propia tierra que una propia que uno no sabe todavía Hay si mucha va, incertidumbre. hay mucha Sí. incertidumbre, ¿verdad? Esos son esquemas de fortalecimiento del sector Sí. agropecuario en general, ¿verdad? Entonces, así como sabemos también que la soja tiene todavía una expansión importante, Ujú. la mecanización, la rotación de cultivo, entre ellos aparece maíz, aparece trigo, aparece, por ejemplo, arroz, que son productos que generalmente no se están produciendo a la medida que la capacidad país puede hacerlo, porque no hay todavía suficiente mercado para poder exportar. Sí, es muy importante lo que nos dice acá el señor director de Estadística y Censo Agropecuario del MAC, Anselmo Maciel, en relación a la complementación que se da entre los diferentes modelos agrícolas que se tienen. Hablamos también de estructuras, mencionaba la pequeña, mediana y gran agricultura, hablaba también de la tenencia de tierra. Un trabajo de la Unión de Gremios de la Producción basado en datos del censo del 2008 reflejaba que una de las principales causas de la pobreza era precisamente el acceso a crédito, que se limitaba precisamente también a la tenencia de la tierra, a la capacitación, a la disponibilidad de recursos. Entonces iba hilándose una serie de necesidades que al fin y al cabo se mostraba en esos cinturones que se iban de conflicto y de miseria que se generaban en diferentes regiones del país. Hablaba también el director recién de números cambiantes en cuanto a la ocupación de las personas en el campo. Muchas veces creemos que al decirle campesino es porque está trabajando la tierra, pero en realidad se da más bien como una especie de adjetivo para poder mencionarlo como que persona que vive en el campo. Sí. Entonces también esto, al haber un aumento de interpreto yo, que al haber un aumento de la población femenina que está a cargo de las actividades de la finca, eso quiere decir que el hombre de la casa está saliendo a buscar otro tipo de recursos económicos, ya sea como albañil, como mecánico en motos, como o prestador de servicios en otros establecimientos, de esta forma para diversificar las opciones que se dan dentro de la unidad familiar y productiva. Así mismo. Y otro tema que naturalmente es dinámico y muy cambiante es el uso de la tierra, ¿verdad? Sí. Esto compete mucho al tema ambiental y también un tema no menor que No siempre se menor, sí. discute, ¿verdad? El tema de uso de la tierra, pero el tema de áreas cultivadas en el país se mantiene casi. Tenemos ahí varios, están la pastura cultivada, Ujú. están ahora las plantaciones forestales, y eso generalmente hoy en día ya se rotan, o sea Sí. que están los arrozales que hoy en día ya también los productores usan como zona de cultivo de soja, es muy dinámico, o sea, cuando Sí. hablamos de uso de tierra en general,
la estructura en sí que de usos agrícolas casi se mantiene, ¿verdad? Solamente que ahí van rotando los diferentes tipos de agricultura que se van haciendo. Claro, hay mucha polémica, por ejemplo, en torno a la soja que se dice que ocupa 3.5 millones de hectáreas y la gente menciona o cree que es prácticamente todo el Paraguay que está cubierto de soja, pero si ponemos en un contexto, el Paraguay tiene 40 millones de hectáreas, Sí, así que eso es algo ínfimo, ni el 8% llega a la superficie y en los últimos años esta se ha mantenido en torno a 3.5, 6, 7 u 8 millones de hectáreas. No hay mucho avance en relación al crecimiento o la expansión del cultivo de soja, un cultivo que ocupa el campo de 4, 5 o 6 meses dependiendo de su ciclo y dependiendo de las condiciones climáticas también, que es un factor ambiental muy fuerte que hoy día juega en pro o en contra de los productores. Es incontrolable esto, pero igual se está trabajando. Y sobre esa superficie, como mencionaba el director, se dan cultivos como el trigo, el girasol, y otros más que van ocupando espacio cuando la soja no está, el maíz mismo. Entonces, sí, bien mencionaba, hablamos de 3.5 millones de hectáreas en una agricultura tecnificada, esta es la que va rotando. En cuanto a la agricultura familiar, ¿qué superficie aproximadamente es la que ésta ocupa, si es que se tiene ese dato sí, para poder ir sumando? 3.5 hablamos de agricultura sí. tecnificada. Mencionaba también pasturas que son implantadas. Ese también ocupa cierto espacio con la relación que hace a la agricultura, a las pasturas nativas. Sí, sí. La agricultura, digamos, familiar ocupa 1.200.000 hectáreas más o menos, o sea Ujú. que en comparación. Pero ahí hay que decir, sí, la producción es mucho más diversa, Sí, ¿verdad? mucho más diversa. Mucho más diversa y hasta inclusive muchas veces, digamos, coexisten en el mismo periodo agrícola, digamos, varios cultivos al Sí, mismo tiempo. así La es. mandioca se cultiva con el maíz, a veces con el poroto, Ujú. ¿verdad? Y esa es la cifra que todavía hay. Si bien es cierto, hay que mencionar un poco que justamente dentro de del mismo estrato de la agricultura familiar, nosotros en el Ministerio de Agricultura estamos justamente en revisión también del concepto de agricultura familiar. A Sí. partir de los datos del censo vamos a ver un poco cómo redefinimos, porque hoy la definición de agricultura familiar en términos de tipología decimos aquel que no emplea a más de 20 personas al año, Sí. ¿verdad? Aquel que tiene hasta 50 hectáreas en la región oriental y hasta 500 hectáreas en la Ujú. región occidental. Y también decimos que su ingreso preferentemente provenga del sector agropecuario, así definimos, es decir, más del Sí. 50% sería. Y bueno, y en ese contexto la agricultura lo definimos como tal y tenemos también una dependencia en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que es el Viceministerio de Agricultura Familiar, que se Sí. encarga de todas las políticas y está haciendo estas revisiones. Sin embargo, en este mismo grupo nosotros encontramos que también se va dividiendo, ¿verdad? Ujú. Están los estratos que están de menos de 20 hectáreas y los que van de 20 a 50 hectáreas. Y lo que están en el extremo, digamos, izquierdo, que es menos de 20 hectáreas, es lo que tiene, digamos, algunos cambios. O sea que va bajando su capacidad productiva Ujú. en todo lo que hace, inclusive tema agrícola, y en lo que está en el estrato de más de 20 a 50, digamos, tiene mayor dinamismo en la producción, o sea que Sí. tiene soja, o sea que es la parte de la agricultura familiar que tiene soja. De Es hecho, una transición sí, que se da en cuanto al uso de la tierra, el mejor aprovechamiento porque tiene ya tenencia de tierra, como bien mencionaba, tiene la capacidad de acceder a créditos que le permiten obtener insumos e implementos para trabajar la tierra y dedicarse a rubros que tienen salida asegurada y con un precio ya predefinido, visible. claro, Mm. de hecho los gremios de la producción le apoyan a esos productores para poder, le dan crédito, ellos tienen todo, ¿verdad? O sea Sí, que más o menos en ese estrato vino a sustituir un poco al algodón ya sí. el tema de la soja, ¿verdad? En los grandes emprendimientos, establecimientos, por ejemplo, las cosas se mantienen todavía. Hay que entender un poco que las cosas en la balanza van así. Si hay 90% de productores, ellos manejan aproximadamente el 10% de la tierra, Ujú. que es lo que nosotros llamamos agricultura familiar, y el resto va en la otra parte que tiene la mayor producción, pero en términos de cantidad es de menor proporción. Pero como estamos diciendo, ellos hoy en día producen alimentos para diferentes poblaciones y todo sirven, todo suma en este Claro. sector.
Así es, 5 de la mañana, 18 minutos. Vamos a nuestro segmento comercial. En instante retornamos con el licenciado, profesor, analista estadístico y día director de estadísticas y censos agropecuarios del MAC. 5 de la mañana, 22 minutos. Anselmo Maciel, director de estadísticas y censos agropecuarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, nos acompaña en esta transición al amanecer de este hermoso viernes. Fresquito allá afuera, pero se siente algo de humedad, así que nada, es perfecto el ruedo ya, pero igual estamos ya compartiendo con ustedes esta programación. Ayer mucho conflicto generó el viento que llegó hasta Asunción y derribó cualquier cantidad de árboles, árboles que de gran tamaño que ya por su edad obviamente y por las cuestiones propias del suelo no llegaron a profundidad sus raíces y de manera superficial se mantenían estos en pie, pero con la velocidad del viento obviamente sucumbieron y generaron mucho caos, cables sueltos, vehículos aplastados y por suerte no generó víctimas este suceso dado ayer en Asunción y otras zonas de nuestro país. Bueno, estábamos hablando de censo agropecuario, una realidad muy importante, recientemente difundida y muy bien trabajada, porque nos permite tener una noción de lo que pasa en el mundo agropecuario de nuestro país. Sabemos bien que a nivel macro estamos muy bien, la producción agropecuaria se destaca con los rubros agroexportables, la agricultura familiar tímidamente se asoma atendiendo a diferentes circunstancias, el nivel de tecnología, por sobre todo en momentos buenos, momentos malos y momentos críticos, como en todo rubro. Entonces, a través de lo que a nivel macro se entendía como censo agropecuario, se generó una serie de datos que nos permite tener una mayor visibilidad y mejor comprensión del panorama agrícola. Ahora sí, el trabajo que se realizó en este periodo también involucró la disgregación de esos datos, la división, por así decirlo, de estos números que a nivel global reflejaban las cifras de cómo estamos en Paraguay. Ahora, me contaba el director, se están encargando de ir estratificando esos números para tener una certeza de cómo ir apoyando a través de los programas o proyectos que tiene el ministerio a los agricultores que se van profesionalizando en esta área de la producción de alimentos y materias primas para que los recursos que son muy limitados puedan ser mejor utilizados. ¿Es así o no, licenciado? Sí, en esa misma línea, digamos, nosotros como dependencia del MAC que generamos información y el censo fue justamente, digamos, un hito importante dentro de este tema para generar información. Nosotros estuvimos entregando los productos del censo, en los diferentes productos, en sus volúmenes, mapas temáticos, presentamos tabulado de la información, todo agregado a nivel de distrito, a nivel de información, digamos, que permita la seguridad de la entrega de la información. Uno de los temas centrales del censo agropecuario como información es la confidencialidad de dichos datos que nos entregan los productores. En ese contexto, nosotros tuvimos mucho cuidado en todo el proceso de seguir manteniendo esa responsabilidad como dirección y como MAG de resguardar la información de los productores que no proveían la información. Sí. Entonces, en ese sentido, la última información que trabajamos para entregar a los usuarios de este sector, de datos de este sector, fueron los microdatos técnicos o microdatos anonimizados. ¿Qué significa eso? Ya entregamos los productos para que investigadores o gente con mejor capacidad analítica puedan aprovechar esa información y puedan sacar más información del contenido de esos datos. Eso permitirá, por ejemplo, al país ir, digamos, desarrollando mejores políticas, conocer mejor qué es lo que ocurre dentro del país en términos de la producción agropecuaria. Entonces, comentar un poco que ese es un tema muy importante, pero que los datos son técnicos, significa que no son los mismos que fueron procesados desde la dirección para poder generar la estadística. Son, digamos, números que van a servir y muchísimo para hacer aproximaciones, modelos estadísticos, proyecciones. Entonces, de hecho, ya nosotros venimos trabajando del Ministerio de Agricultura a hacer, digamos, la tipología territoriales del país. ¿Qué Sí. significa eso? Buscamos
definir potencialidades de producción agrícola y pecuaria en el país. Eso se trae mucha información, se hace lo que se llama el Big Data, que hoy en día también es, digamos, un tema emergente dentro del esquema analítico. Se trae diferentes informaciones del territorio, sea infraestructura de camino, uso de suelo, se trae clima, otros muchos factores como mercado. Se pone toda la información en una base Ujú. y se combina con la información que recabó el censo agropecuario en términos de datos, en términos de números, porque los otros son generalmente datos conseguidos en forma espacial. Eso se combina y se genera lo que se llaman los tipologías territoriales. Entonces, a partir de ese concepto de tipologías territoriales se sacan, por ejemplo, qué territorio tiene la capacidad para seguir produciendo más, qué territorio ya ha alcanzado, digamos, su límite de producción, o sea, que ha alcanzado la eficiencia productiva, y así varias cosas, varias informaciones se pueden sacar a partir de esos microdatos. También nos permite, por ejemplo, definir zonificaciones agrícolas, qué tipo de rubro se produce en algún territorio. Por ejemplo, sabemos que productos como de la agricultura familiar, papa, cebolla, tomate, están muy focalizados su producción en territorio muy reducido. Y claro, también están los mecanizados, que también tienen su sector nada más de producción. No, no es que la soja se produzca en todo el país, sino hay sectores, hay departamentos en los que estos rubros se desarrollan y produce bien. Entonces, los microdatos del censo combinado con otros datos que pudieran los investigadores combinar, van a sacar pero muchísima información que permitan tomar, digamos, decisiones, establecer políticas y saber un poco cómo estamos con relación también a otros países en este sector de desarrollo agropecuario en general. Y esto deriva en una herramienta muy importante que fue presentada durante la Expo Internacional de Mariano Roque Alonso en julio pasado. Deriva ya también en esto que está mencionando usted en los microdatos, que son especificaciones ya muy puntillosas, por así decirlo, de lo que representó este censo agropecuario. Y obviamente de ahí en más establecer esas políticas que van a estar ayudando y bastante. Geoportal, por cierto, que está disponible y tiene acceso todo público para poder ir conociendo el trabajo que realizó la dirección a través de unos cuantos miles de personas que estuvieron involucradas en la realización del mismo en el recorrido a campo, y así también la validación a través de las estructuras tecnológicas que han sido implementadas, las imágenes satelitales, los puntos de georreferenciamiento que permiten cotejar estos datos prácticamente en tiempo real y a medida que el tiempo vaya avanzando también. Así mismo es. De hecho, como te dice al inicio de esta entrevista, uno de los puntos centrales es saber qué se produce, dónde se produce Ujú. y quién produce. Y esas informaciones en general están muy bien, digamos, desarrolladas en el contexto de la captura de datos de información en el censo. Pudimos responder a cabalidad esos temas gracias a la implementación de la tecnología que usamos para el censo agropecuario, y hoy seguimos avanzando con el uso de la tecnología. Sí. Uno de los temas que hay que decir también, una de las debilidades de generación estadística, principalmente tengo que hablar del sector agropecuario, Ujú. era la metodología para poder tomar, digamos, datos y a partir de ahí expandir resultados. Sí. Hoy nosotros nos hemos formado en metodología, hemos traído a expertos de otros países a que nos ayuden a diseñar y que nos acompañe en la implementación de nuevos métodos para generar la estadística del país. Y después del censo se viene eso, se viene lo que se llama la actualización de la estadística Ujú. intercensal, porque este censo del 2022 quedó ahí en la radiografía que dejó, Sí. pero después hay que ir actualizando las informaciones hasta el siguiente censo. Entonces todo eso el país no para, Sí. el país necesita saber números, el país necesita de datos y hay que ir generando datos para que la gente pueda ir acompañando ese proceso de desarrollo. Siempre digo que el sector agropecuario tiene información para ofrecer, pero que muchas veces no llega debido al temor mismo de los productores por divulgar sus datos, o así también ciertas falencias que hacían a nivel tecnológico para la llegada a los establecimientos, el acceso a los propios caminos para llegar a zonas muy recónditas y que permitieran tener esa radiografía, como bien mencionaba, que dejó ya el censo agropecuario. Y
estos trabajos previo al censo, durante el censo y post censo vienen realizándose ya desde hace mucho tiempo y que van dando resultados muy satisfactorios, por así decirlo, en ir conociendo a cabalidad qué estamos haciendo dentro de los campos, cuál es el nivel de producción que dentro de estas, a ver, 336.742 parcelas se viene haciendo. Sí, Es un número así a grandes rasgos, pero sí. cada uno tiene su propia esencia, su propio sistema de trabajo, y es ahí en donde entra a tallar la mirada de los especialistas, creo yo, para poder recomendar qué ir haciendo durante estos o en estos establecimientos. Sí, para precisar un poco el dato que mencionaste ahí, 341.000 parcelas. Ujú, Nosotros trabajamos bajo el concepto de parcela, como así también bajo el concepto de finca. Y por ujú. otro lado también está el concepto de productores, Sí, que no son equivalentes. O sea que las parcelas son, un productor puede tener varias parcelas. Entonces sí. en el recuento general, nosotros en el inventario hemos levantado más de 340.000 parcelas. Eso constituye en términos de unidad productiva unos 291.400 y un poco más de Sí. fincas. Ujú. O sea que la finca es la unidad que aglutina a las A las parcelas. parcelas, sí. Hay a veces finca con parcela unitaria, hay finca que tiene más de una parcela, entonces la unidad productiva en sí nosotros contamos como finca. De vuelta, esa finca a veces no es equivalente a la cantidad de productores, porque hay productores que cuentan con más de una finca. Entonces, contamos los productores a veces cuando es productor individual, pero cuando es una empresa, Sí, cuando también. es, por ejemplo, una organización como una cooperativa, ahí hay varios productores, por ejemplo, insertos en esa organización, que generalmente en lo que nosotros no tenemos es la cantidad productores así, pero nosotros tenemos la unidad productiva que es la finca. Ujú. Claro, por rubro podemos sacar siempre la cantidad de finca también que se dedica a determinado rubro. Para precisar un poco los datos con relación Sí. al concepto de parcela y fincas. Eso es precisamente lo que se viene trabajando en ir puliendo las definiciones para que la gente tenga una mejor idea de la realidad en la que estamos atravesando. Hablamos de pequeño agricultor y este puede fácilmente tener de entre 1 a 20, era el concepto anteriormente, ahora es 50, Ajá. entonces de 50 a 500 creo que es otra o no sé cuántos más, Sí. y de ahí es más también otro estrato. Así que hay diferentes realidades que se manejan, como bien mencionaba, a nivel empresarial o así también a nivel familiar. Entonces, a pesar de la dimensión de la tierra, sigue siendo un concepto aplicable dentro de lo que representa el trabajo, porque mencionaban muchos productores, decían, yo trabajo a nivel de familia en mi campo, tengo más de 50 hectáreas, pero igual sigue siendo agricultura familiar. Tengo contrato personal que no supera muchas veces los números que establece, uso tecnología, que es a lo mejor la diferencia que tengo, pero me excluye a mí eso, decían los productores. Ujú. Y quedaba ahí en la nebulosa la respuesta porque se daban precisamente esos esquemas técnicos que mencionaban el concepto de la definición de agricultor familiar. Pero así también, el geoportal es una herramienta que en el recorrido que estoy haciendo yo a través de estos días, maravillosa. Una conceptualización gráfica de todo lo que a nivel de campo ha venido realizando y que nos permite ver exactamente qué es lo que el productor posee, qué es lo que está haciendo y permitiría también tener más adelante nociones para poder generar programas de apoyo en caso de emergencia para poder de esta forma también ayudar en situaciones críticas a los productores que van a pasarla mal de alguna u otra forma. Sí. Justamente la tecnología, ya sabemos, vino para quedarse, Sí, ¿verdad? Y la tecnología es lo único que te permite tener información rápida y oportuna. Por ejemplo, las imágenes satelitales por eventos climáticos, sea helada, sea a veces granizo o así temporales fuertes, te dejan rastros digamos, en los espacios de cultivo, en la zona, y eso pueden ser detectados fácilmente por las imágenes satelitales cuando uno tiene acceso a las informaciones sí, de esas imágenes de manera remota y rápida. Y te permiten saber y magnificar, digamos, la magnitud del daño, porque muchas veces escuchamos en el sector también, en el sector agrícola, que está sujeto justamente a estos eventos climáticos, que es sí. uno de los principales. Ahora se ha proyectado que va a venir el famoso La Niña, que en Sí. este caso
Hasta ahora no se da, ¿verdad? Pero ojalá que no se dé. Pero digamos, los productores, muchos de ellos están prevenidos, pero no tienen otra cosa que igualmente producir porque Claro. es Es su su forma de vivir, razón de ganarse ser, la ¿verdad? vida, No, no sí, pueden así dejar es. por eso. En fin, y la tecnología sirve y mucho para eso y nosotros justamente estamos muy contentos en el MAG del Ministerio de Agricultura por esta tecnología y creemos que estamos en buen camino y tenemos que avanzar en esa parte, ¿verdad? Ustedes Ujú. saben también que hoy en día aparece la inteligencia artificial, Sí, que hoy en día no sabemos de qué se trata, si es para bien o para mal, pero sin ella probablemente tampoco ya no vamos a poder vivir. De ujú. hecho, todos los celulares, cuando Todo. hace búsqueda, el primer reporte que voy a encontrar es de la inteligencia artificial. Sí, Entonces hay que prepararse para eso también porque puede sustituir justamente a la capacidad de entendimiento de la gente, ¿verdad? sí, así Entonces es. es muy importante. Y, Entonces todo ese cuidado hay que tener hoy en día. y por sobre todo ir corroborando con otras fuentes de información si esos datos que aparecen primigeniamente en los portales son verdaderos, porque también todo lo que uno escribe en las redes queda ahí registrado y la inteligencia artificial toma todos esos números o esas palabras que encuentra y la aglutina en unas cuantas líneas que nosotros podemos utilizarlas bien o mal, dependiendo de la visión, pero es importante contrastar. Bueno, eh, la página web de Estadística y Censo tiene un portal denominado GIS, portal.gis.mag.gov.pi. Es un apartado muy bien estructurado que nos presenta datos tabulados, mapas, gráficos, documentos, marco geoestadístico agropecuario y la novedad que viene a ser los microdatos, licenciado. Entonces, se tienen una serie de estructuras para que la gente que esté deseosa de conocer más a fondo este trabajo que han realizado con el censo agropecuario tenga la posibilidad de poder ir conociendo mejor todo lo que conlleva este trabajo que a través de acá lo muestro, ya lo tenía preparado el licenciado para nosotros, este volumen 1 del Censo Agropecuario Nacional, que también uno, como he mencionado, en la palma de la mano con el celular puede ir teniendo estos datos de manera eh, fácil y obviamente sujeto a las interpretaciones que cada uno pueda ir dándole, pero como les decía, hay que cotejar estos datos y compararlos con los expertos en el área. Sí, te acabo de mostrar uno de los volúmenes Sí. porque hoy en día es el volumen uno. Nosotros Mm. tenemos hasta 5 volúmenes del censo. Eso depende, digamos, del nivel de desagregación que hacemos con los datos. Algunos están a nivel de estratificación Ujú. de la finca, otro por departamento, otro por distrito, otro por tema productivo. Entonces son diferentes volúmenes, pero que hoy en día, por la política de uso de papel, muchas veces ya se utiliza todo digital. Sí. Entonces ya las impresiones son mínimas lo que se hace, nosotros solamente imprimimos el volumen uno, Ujú. después todo ya están disponible en el geoportal, eh, lo que se menciona también como datos libres, o sea que de uso libre significa que vos podés bajar los datos y hacer algunos cálculos adicionales, o Sí. sea, en formato Excel, en formato CBC, o sea que ahí están todas las informaciones que se han generado ya, como te dije, para uso a nivel agregado, a nivel de estadística. Sí. Estadística significa que vos sumás o contás cosas. Pero cuando es microdato, significa que es el dato individual de la unidad productiva. Y eso Ujú. también lo que te comenté que ya Sí. hemos puesto a disposición de la gente, pero que es un microdato técnico trabajado de manera a resguardar la identidad del Claro. informante, Mm. como así también la unidad productiva. Y, Y todas esas informaciones están en el geoportal. y todo esto, como bien mencionaba, sirve para ir dándole una actualización periódica y ya también permanente a lo que va a ser el siguiente censo que se va a realizar, imaginamos que como recomendación de aquí a 10 años. Sí, y claro, nosotros ya, como te dije justamente recién, el tema que viene, el inteligencia Sí. artificial, es probable que para el próximo censo no hagamos más entrevista directa con el productor, sino a través de dispositivos remotos que ellos Sí. puedan acceder a una plataforma y completen ellos mismos la Ujú. información a través de todos los procesos y controles de calidad que pueda tener un procedimiento estadístico. Y en ese contexto de la actualización de la estadística, comentarte un poco que nosotros estamos iniciando
lo que se llama actualización de marcos. Para poder generar estadísticas intercensales que ya no son censos, se hacen lo que se llaman las encuestas. Y la encuesta no es ya visitar a todos los productores, sino una sola parte de esa población objetivo se visita y a partir de ahí se utiliza todos los mecanismos científicos para poder expandir o extrapolar los resultados. Le llamamos muestra probabilística, pero para poder hacer ese trabajo científico se necesita planificar sobre un marco, y un marco Sí. es lo que se utiliza para poder sortear qué visitar, dónde visitar y a Ujú. partir de ahí poder expandir los resultados. En esa estrategia, como te dije, de adopción de metodología nueva, nosotros hemos adoptado lo que se llama un marco geoestadístico. ¿Qué es un marco geoestadístico? Es un marco basado en unidades espaciales. O sea que nuestra unidad de análisis por el momento para la muestra no es el productor en sí, ni su parcela en sí, Sí. sino que es un pedazo de tierra cortado espacialmente. Y eso nosotros vamos a llegar y explorar totalmente ese cuadro y ver Ujú. ahí cuántos productores hay, cuánta parcela hay, qué se produce en términos agrícolas, qué se produce en términos pecuarios, Sí. y eso se expande, es decir, también uso de esa tierra, ese pedacito, y en términos estadísticos lo que hacemos es ver la heterogeneidad y que Ujú. todos estén representados ahí. Sí. Entonces eso es lo que vamos a generar nosotros a partir de lo que se llama el marco geoestadístico. Pero para poder llegar a eso, nosotros necesitamos mirar un poco los datos del censo, ¿verdad? El censo también, nosotros, nuestro censo levantamos también los polígonos en las parcelas, o sea que nosotros llegamos a un establecimiento agrícola o ganadera, le pedimos al productor que nos muestre su lindero, ¿verdad? Sí. Llevamos un mapa en el dispositivo móvil, le mostramos de dónde a dónde va su lindero de su territorio, trazamos y vinimos con el censo. Pero como el censo fue, digamos, una operación masiva, muy grande, entonces se necesita para este tipo de estudios más, algo más específico. Entonces estamos en la campaña ahora de actualizar los polígonos de las explotaciones especiales. ¿Qué quiere decir eso? Las explotaciones especiales son las explotaciones de producciones extensivas, lo que producen mucho porque tiene grandes fincas o lo que producen mucho por la naturaleza, por ejemplo, cría de cerdo, cría de aves, que no Sí. necesitan mucho espacio, pero producen mucho. So- Entonces estamos visitando ese tipo de establecimientos para poder actualizar el polígono de sus parcelas, que nos permite a nosotros bajar ahora sobre esos espacios que te comenté, para poder decir, esto no va a ser objeto de muestra porque esto es muy especial y puede distorsionar después el expandir el resultado. Claro. O sea que, como Ujú. decir, algo especial no se puede hacer una expansión masiva porque Sí. puede distorsionar. Sí, Entonces, sí. es para poder controlar técnicamente, nosotros estamos haciendo lo que se llama justamente la actualización de marco de lista. Ujú. Son cerca de 500.000 unidades productivas las visitadas en este censo por los especialistas que han llegado muy bien preparados, como bien mencionaba, con herramientas tecnológicas y que permitieron de alguna forma también realizar otro tipo de trabajos que se comparan con diversas instituciones que están involucradas también en esto y que tienen interés en esto. Entonces, Ese es un muy buen mm, punto que acaba de mencionar. Nosotros, eh, en realidad, la temática del censo era el barrido, sí, ¿verdad? barrio, Llegamos, sí, exactamente. el barrido, le llegamos en una zona de área de empadronamiento que le llamamos, Ujú. que se le daba a un censista, el censista tenía que recorrer todo, más allá si tenía o no actividad agrícola. Sí. Entonces ahí clasificamos que eran algunos solo vivienda, Ujú. había algunos eran lotes sin producción agrícola, ¿verdad? Que no tenía inventario, porque nosotros lo que hicimos fue buscar, ir detrás de inventarios agrícolas y ganaderas, o Sí, sea, detrás de los productores. sí, Porque si una tierra no produce, no hay producción, por lo así es. tanto, no es una finca productiva. Ujú. Entonces tuvimos que discriminar todo eso. Entonces discriminamos los campos comunales, ¿verdad? Algunos tienen actividad, otros no la tienen. Vemos, por ejemplo, que algunos son reserva, algunos no cumplen los umbrales mínimos para ser consideradas finca, porque nosotros decimos que tiene que tener X inventarios básicos y también tiene que dedicarse a vender lo que se Ujú. produce para que sea considerada una unidad productiva Sí. económicamente. Entonces muchos de ellos fueron clasificados como de autoconsumo. De hecho tenemos 45, de todo lo que se relevó ahí, 45.000 unidades fueron clasificadas como unidades de consumo.
que de hecho son muy útiles también para formar políticas públicas. De hecho, esos datos nosotros fuimos clasificados por la Secretaría de Acción Social, que nos Ujú. pidieron justamente quiénes están produciendo, pero solamente para consumir, ¿verdad? Porque mucho tampoco, no es que no quiera vender, sino tiene la capacidad para poder hacerlo. Entonces, hacerle un poco más de comentarios sobre las cifras que están ahí, fueron disgregadas de diferentes formas. De todo lo que estamos hablando, de eso salió 291.000 fincas que sí cumplían con las condiciones mínimas para ser consideradas como una unidad productiva económica. De lo cual se puede traducir en 30.401.660 hectáreas Hectáreas. Sí, mapeadas, sí, georreferenciadas. eso hay que decir también, que un censo Mm, es como se trata de una captura de datos, estamos hablando de las unidades censadas, sí, ¿verdad? Que puede marginalmente quedar algunos, sí. de hecho, eso se llama cobertura en el censo, ¿verdad? Ujú, Nosotros tuvimos más del 95% de cobertura en términos de cantidad sí, de productores, pero en términos de territorio no pudimos cuantificar porque hoy en día hay un sistema productivo que hay que entender también en el campo. ¿Cuál es el sistema productivo? El alquiler de las tierras sí. para hacer, por ejemplo, cultivo mecanizado. Ujú, Entonces, un productor, siempre traemos a colación al señor Favero, ¿verdad? Que es un productor que se dedica a vender insumos. sí, Él alquila su tierra. Pero ¿cuánto alquila? Alquila 1.000 hectáreas a uno, 2.000 hectáreas a otro, ujú, pero en el contexto general espacialmente tiene, por ejemplo, 30.000 hectáreas. sí. Y entonces vos te vas a censar al que usa la tierra, no Ujú. a No, Favero, joder, no a entiendo, se Favero, entiende, al sí. que usa y está generando, digamos, actividades en esa Ujú, tierra. Entonces ahí, por ejemplo, hay, claro, hay toda una ley que tiene que ver con manejo de esa tierra. Por ejemplo, hay selva o nativa que están sí, como reserva. Y entonces esos productores eso no declaran, ¿verdad? Porque ellos no están usando no se eso. usa No se exactamente. usa. Ujú. Entonces, eso cuando no se declara quiere decir que sí, vos podés identificar en términos de satélite, pero en términos numéricos no fueron captados en esos 30 millones de hectáreas, Sí, ¿verdad? Esos son lo que efectivamente son tierras que se dedican a las que están actividades y agropecuarias y fueron declaradas. hablaba recién de Favero, que es un gran producto. ¿Y cómo se hace en las urbes? Acá tenemos, por ejemplo, J. Augusto Saldívar, Itá, Yaguarón, que tienen también zonas de producción o en transición. Uno en su casa tiene producción de lechuga y la comercializa, Sí. aprovechando el pequeño espacio que dispone para ello. Entonces, ¿cómo también se fue trabajando en esa área, Bueno, licenciado? vino una definición en el contexto agropecuario y el MAN lo manejaba que se llaman la producción periurbana, Ujú, ¿verdad? O sea que son lo que se producen alrededor en la periferia de las ciudades. sí. Nosotros para este censo definimos lo que se llama la población o universo en estudio. Ujú, Y entonces solamente tomamos la de área rural. Área rural define el INE, el Instituto Nacional de Estadística, qué son áreas rurales y qué son urbanas y suburbanas. sí. Entonces nosotros solamente entramos en las zonas rurales. Ujú. Es decir, si eran suburbanas, nosotros ya nos relegamos Para información. entenderse. Para entenderse, ¿verdad? Entonces, mucho de eso, como San Lorenzo puede tener actividades Claro, agrícolas y sí. ganaderas, pero San Lorenzo ya no fue objeto Del del censo. censo Sí. agrícola Es a para entender, ganadera, sí. sí. Es Y para entender. mucho de ello, ¿verdad? Mariano, lo que Alonso en el 2008 sí era, ahora ya no Ahora ya no. formó parte, Ujú, ¿verdad? Ese es por el inventario que tiene, por su estructura, sí. que van desapareciendo. De hecho, nosotros hemos encontrado que en nuestra planificación tenemos, por ejemplo, en la periferia de las ciudades hay la famosa, los establecimientos ganaderos, las estancias que antes eran, Sí. que hoy en día la inmobiliaria han comprado todo y están haciendo loteamiento. Sí. Entonces nos íbamos en esos lugares y encontrábamos y veíamos nuestro reporte, era, no, pero acá hay tantas hectáreas según imágenes satelitales, Ujú. no. Pero ya compró tal Eh, inmobiliaria, ya está fraccionando, ya sí. no se dedica a la Y actividad de ahí la agropecuaria. importancia de la actualización de los Sí, datos, como bien mencionaba. Es un censo que se tardó bastante en realizarlo en su forma presencial, pero que también en su momento la gente decía, ¿para qué se va a hacer? ¿Por qué se va a hacer? sí. Otros decían que es importante hacerlo, los pros y los contras, obviamente, pero que sí permite tener un mapa ya mental
gráfico y físico de lo que representa todo este trabajo a nivel país, que es importante. Hablamos de Paraguay productor de alimentos y materias primas, hablamos de un Paraguay industrializable, y la base de todo esto es obtener esos productos y de dónde se obtienen. Hablamos de distancias de un productor a una industria, por ejemplo. Muchos dicen 100, 150 kilómetros es lo ideal de un productor esté en un radio de acción de la industria. 200, 300 kilómetros es una barbaridad de lejos, pero seguimos todavía teniendo esas falencias, por ejemplo, en la logística, que se traducen muchas veces en emergencia para los productores porque no pueden vender su producto en forma, no pueden sacar su producto rápidamente, y entonces ahí surgen los conflictos. Entonces, con esto se va teniendo una mejor idea para que los inversores puedan decir, ah, no, acá me interesa establecer porque acá yo veo que hay producción de mandioca, producción de maíz, producción de soja, y voy a poder abastecer mi industria sin mayores dificultades. Y el productor también va a estar interesado en trabajar todavía en eso, porque va a tener la forma de vender su producto a esa industria ubicada más cerca de él, y es un costo logístico significativamente ahorrable el que va a tener. Así mismo, el tema de cadena de producción es un tema que se ocupa mucho también, y es importante también juntar todas las informaciones para poder dar respuesta a la Sí, cadena, ¿verdad? Tenemos la cadena de soja, que no es poca cosa, ¿verdad? O sea que no es que todos los granos que se produce va siendo exportado. sí, Más de 1 millón de toneladas queda al país para procesamiento, se convierte en aceite, speller, muchas cosas, sí, muchos productos derivados, parte del procesamiento industrial de la soja, y sí. otros van en grano, ¿verdad? Naturalmente. Y así también con otro producto, ¿verdad? No, entonces se habla de cadena, cadena láctea, el banana, que todavía no se puede industrializar, pero se puede llegar a ¿Se puede? industrializar, se puede Sí. hacer una cadena productiva. Esos son temas que ocupan al Ministerio de Agricultura, ocupan a los inversores, ¿verdad? Pero son cosas que hay que establecer política de inversión, Claro. darle la seguridad a la gente que quiere invertir para poder Ujú. generar esas cadenas, Sí. y es probable que muchos de los productores ya no se exporten en forma primaria, que no que se procese, se industrialice y se pueda exportar con un valor agregado más importante. Y ahí entramos otra vez al tema de la innovación, de la investigación y el desarrollo en el esquema de la agricultura familiar campesina. Por ejemplo, hace poco participé de un cierre de proyecto en donde presentaban, por ejemplo, la yerba mate, que es una especialidad de la agricultura familiar, la mermelada de tomate, por ejemplo, tomate que es tan conflictivo muchas veces, en donde los productores no encuentran mercado, dicen que, y entonces acceden a protestar. Y de ahí, por ejemplo, la capacidad de industrializar tomate en polvo, tomates disecado en rodajas, en fin, muchas opciones que se pueden ir dando si es que se les apoya un poquito más allá de lo productivo. Pero esa es harina de otro costal. El director acá nos está hablando de esta realidad que hace a los números del Censo Agropecuario Nacional. Nos quedamos cortos de tiempo, por cierto, porque tiene muchísimo que contarnos, y vamos a ir aprovechando su experiencia como matemático, catedrático universitario, y así ya también como director de Censo y Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Le agradecemos mucho, licenciado, su participación en esta, y espero no sea la última participación que haya. No, a ustedes principalmente por este espacio para venir a contar qué estamos haciendo, y que nos acompañe, digamos, principalmente a los productores a confiarnos sus datos. Nosotros, Sí. como te dije, hay toda una ley que describe el secreto estadístico. Ujú. Nosotros no le entregamos a nadie, no se le puede entregar a nadie, ni por fuerza mayor, los datos, porque eso está protegido por ley, Sí. está resguardado. Su información, lo que nosotros hacemos es técnicamente algunos procesos estadísticos para poder entregar estas informaciones al país, y eso sirve y mucho, porque no se puede planificar un país. Nosotros estamos dentro de la parábola de lo que se llama el Instituto Nacional de Estadística, el CISEN, Sistema Estadístico Nacional. Y el Paraguay ahora se ubicó en muy buena forma en la región por todo lo que está haciendo. Tanto el Censo de Población y Vivienda como el Censo Agropecuario han sumado informaciones muy valiosas para el país. Sí. Ambos se complementan cuando están en el mismo espacio, es decir, los de Censo de Población y Vivienda en el sector rural se complementan con el tema agropecuario, y pueden Sí. generar valiosas informaciones para mejores tomas de decisiones, y así el país avanza en la cultura estadística también. O sea que
el famoso este tema de tomar decisiones porque yo creo, porque es así, O ya porque yo debería quiero. terminar, ya debería Sí. así terminando. Y muchas gracias nuevamente. Así tal cual es. Muchas gracias, licenciado Anselmo, por acompañarnos en esta transición de la madrugada al amanecer, aquí por la 800 AM Radio La Unión y Unión TV. Nos reencontramos, Dios mediante, el lunes con más novedades del sector agrícola, pecuario, forestal, cooperativo, de servicios y todo lo que tenga que ver con el desarrollo del país. Muchas gracias.